Muy buenas tardes a todos. Hoy sábado 19 de agosto de 2023 estamos realizando el 96º conversatorio sabatino de historia de la Academia de Historia del Valle del Cauca. Hoy tenemos como conferencista al miembro honorario consultor Leonardo César Tafur González. El doctor Leonardo Tafur González nos va a dar hoy una conferencia sobre Octavio Augusto, el primer emperador de Roma. Adelante, doctor Tafur. Gracias especiales al doctor Mario Andrés Llano Restrepo, que ha tenido la gentileza de separar este espacio para la historia de Octavio Augusto, el primer emperador romano, hijo adoptivo de Julio César y creador del imperio, nacido el 63 a.C. y fallecido el 14 después de Cristo, o sea, 77 años. Sus disposiciones como gobernante duraron 3 siglos, transformando la república en un imperio, extendiéndose mucho más lejos en el tiempo hasta la caída de Constantinopla en el año de 1453. En el año 44 a.C., tras los idos de marzo, Julio César moría apuñalado por los senadores de Roma, descubriéndose con sorpresa la última voluntad del dictador de convertir a su sobrino Octavio en su legítimo heredero y por consiguiente su sucesor, sorprendiendo a todos con su talante moderado, incluso paternal, que a pesar de muchos honores, del que más orgulloso estaba era el de Pater Patriae, o padre de la patria. Al iniciar su carrera política como Octavio, apenas tenía 18 años. Y sí logró hacerse notar entre políticos y militares. Lo fue por su inteligencia precoz, con capacidad para manipular, con una frialdad ocasionalmente extrema. Barridas las convenciones elementales, poco a poco fue avanzando en el desarrollo de su personalidad, demostrando un trato superior moderado, y a pesar de los muchos honores recibidos, siempre su máximo orgullo era ser llamado padre de la patria, pater patria. En el año 44 a.C. tuvo lugar el asesinato más célebre en la historia, el de Julio César, el más brillante militar que murió apuñalado por los senadores romanos en los idos de marzo. Marco Antonio, su general, trató de vengar su muerte sin que el destino se extendiera hasta la última voluntad del dictador, pues su sobrino Octavio sería no solo su legítimo heredero, sino también el creador del Imperio Romano. Finalizado el invierno del año 44 a.C., 6 legiones romanas acampaban a orillas del mar junto a Polonia, actual Albania, como parte de una expedición que viajaba al oriente para combatir la insolencia de los partos, que 9 años antes, en la batalla de Carrás, habían destruido un ejército apoderándose de los sagrados estandartes de sus legiones, siendo su general Julio César el conquistador de las Galias. Entre quienes se distinguía como aristócrata,
Cayo Octavio, quien en su mente increíblemente organizada cabía todo el Estado, pero quien por su salud inestable no había todavía bebido el bautismo de sangre inicial, ya que su tío abuelo César, Julio César, cónsul y dictador perpetuo, el único en la historia de Roma, iba a distinguirlo como Magister Equitum, o sea, jefe de caballería y mano derecha del dictador. Sorprendente honor para un joven de 18 años que le aseguraba brillante carrera militar. Siendo los idos de marzo a mediados del mes, sesionaba el Senado, la curia aledaña al Teatro de Pompeyo, donde Julio César asistiera acompañado, pero fue acribillado por 23 puñaladas al pie de la escultura de Pompeyo, siendo líderes de la conjura Bruto y Casio, miembros de tal grupo que en nueva guerra civil la Magnidad les había perdonado, pero que para cubrir su delito gritaban: la libertad ha sido restaurada. Buscando a Cicerón, quien salió corriendo atropellado a colaborar con el general de César, Marco Antonio, quien intentaba ingresar para averiguar qué ocurría, por lo cual comprendió que Bruto formaba parte de la conspiración y lo había detenido para entrar así y evitar su muerte, porque simplemente querían asesinarlo. 2 días después del asesinato, el 17 de marzo, el Senado se reunió y Cicerón, llamando a la concordia, obtuvo la amnistía para los asesinos. Por el 20 de marzo se celebraron los funerales de César ante un lecho de marfil con guarniciones de oro y púrpura. Marco Antonio hizo leer su testamento ante la multitud congregada en el foro. Y cuando los asistentes supieron que César había legado 300 sestercios a cada miembro de la plebe, viendo su toga agujereada por los puñales asesinos, convocó a la multitud y arrojó a la pira funeraria todo lo que pudiera arder. Y después grupos de exaltados persiguieron con antorchas las casas de Bruto y Casio, quienes huyeron a Grecia como campo de operaciones. Marco Antonio, como cónsul único, anhelaba convertirse en el amo de la situación, pero el testamento contenía algunas cláusulas que le resultaban preocupantes, ya que él aspiraba a ser su heredero político, pero César, dictador, legaba 3/4 partes de su fortuna perpetua a su sobrino nieto Cayo Octavio, y mucho más grave resultó su nombramiento como hijo adoptivo y heredero de todos sus bienes materiales. Pero tarde los políticos comprobaron que ese heredero Monsalvete tenía una brillante inteligencia, de lo cual saltaba a primera vista. Cayo Octavio había nacido el 23 de septiembre del año 63 a.C. en una mansión al pie del Palatino, aunque su familia no era romana de origen, sino de procedencia del Lacio, a 32 kilómetros de Roma. Era acomodada, aunque no en la cúspide social.
El abuelo paterno de Octavio pertenecía a la orden ecuestre que seguía a los senadores, y el padre de Octavio, en sus segundas nupcias, había contraído matrimonio con la hija de Julia, la hermana de Julio César. Del segundo enlace tuvo su segunda hija, Octavia, y después de Octavia engendró a un hijo con el mismo nombre paterno de Cayo Octavio, siendo común el tercer nombre. Gracias al patrocinio de César, tras ser edil y cuestor, fue elegido pretor, escalón ascendente del cursus honorum, que siempre debía cumplir 10 años previos en el ejército como soldado y luego tribuno, y a los 30 años como cuestor, que entraban automáticamente al Senado. A partir de los 36 años podía pretender ser edil, 3 años después de presentarse como pretor. El objetivo del padre de Cayo Octavio era alcanzar la cumbre como cónsul. Los magistrados de más alto cargo de la República que podía presentarse a los 42 años, habiéndosele otorgado el cargo de gobierno de Macedonia, que contaba con enorme fuerza militar, aclamando como imperator a general victorioso al padre de Octavio, falleciendo a su regreso repentino en el año 59 a.C., y su madre no trató en casarse, época durante la cual su abuela Julia, hermano de César, se hizo cargo de su educación, y como César que encontraba gobernando las Galias, su hermana Julia dispuso de su nieto Octavio para que al cumplir los 12 años se remontara hasta la misma diosa Venus. Para el entierro del Promedium, el cortejo de la abuela salió del recinto y Atia se encargó de su educación con aprendizaje de griego y retórica. Cuando poco después estalló la guerra entre los partidarios de César y Pompeyo, por lo cual fue enviado en secreto fuera de Roma, y después de los 16 años se celebró su ceremonia de convertimiento oficialmente en hombre, generándose el cambio de toga por la llamada viril, que debieron lugar al presagio de que en alguna ocasión tendría el Senado a sus pies, momento en el cual César empezó a intervenir activamente en su formación, ya que no tenía herederos varones para mantener el culto familiar y convertirlo en sucesor, que se realizaba con su figura apuesta y atractiva, cabello rizado y algo rubio, y estatura bien proporcionada, a pesar de que malas lenguas le insinuaban tener relación homosexual, comparecido al rey Nicomedes de Bitinia, pero descubriendo adelante que su predilección obedecía a la calidad de su intelecto agudo y metódico, como también reflexivo y creador del lema "apresúrate despacio". Ya mayor, ingresó al colegio de los pontífices de gran honor, convirtiéndose en sacerdote de la religión oficial de Roma, y después César le pidió que lo acompañara a su campaña del África, lo que impidió su madre. Posteriormente, en el año 46 a.C., César viajó a Hispania, donde participó en la batalla de Munda contra los herederos de Pompeyo,
pero su nave naufragó a finales del 45 a.C. y desde aquel momento César, alegrándose de verlo, compartió tienda y mesa, dando pábulo a las habladurías contra la relación familiar. El paso siguiente, de gran importancia en el 45, se dio con el otorgamiento del testamento de César, que adoptaba a Octavio como su hijo y legaba 3/4 partes de su cuantiosa fortuna, y para continuar su formación fue enviado a Polonia, en Albania, norte de Grecia, Macedonia y el estrecho del Bósforo, separación con Asia, lugar elegido por César para lanzar su campaña contra los partos, profundizando estudios con los maestros griegos, y a pesar de no haber alcanzado la cima de todos los efectos militares, se complementarían con Agripa, su compañero y amigo de la milicia. Durante sus labores anteriores, recibió un mensaje de su madre que le contaba del asesinato de César en Roma. Y le pedía reunirse en la noche con sus compañeros y centuriones y tribunos de las 6 legiones, manifestaran su apoyo y venganza por los asesinos que lo atemorizaban solo a los 18 años de edad, de ser víctima de sus enemigos, pero él demostró de una vez por todas que había decidido emprender tal sendero en el proceloso mar de la política, adoptando el modelo de César como el de su mejor maestro y presentándose en Roma con sus verdaderos amigos, Mecenas y Agripa, el humanista y el militar. Y Octavio aceptó, contrariando a su padrastro, al aceptar la herencia de César, convertirse en su verdadero hijo adoptivo. Ya como heredero de César, Octavio debía cumplir el testamento de su tío abuelo, y como Roma tenía en aquella actualidad unos 750,000 habitantes, debería cumplir la manda de César con varones y adultos que oscilaban entre los 50 y 70 millones de sestercios. Empezando los enfrentamientos con Marco Antonio, cónsul en ejercicio, que sentía desprecio por el jovenzuelo que pretendía usurparle a su creer algo que consideraba exclusivamente suyo. Octavio era joven, reflexivo, de costumbres moderadas, mientras que Marco Antonio era impetuoso, apasionado, amante de la actividad física, del vino, los banquetes y las fiestas desenfrenadas. Marco Antonio, quien guardaba en su poder el dinero y los documentos de César, se negó a entregarlo a Octavio, y aunque hipotecó y vendió algunas propiedades, recurrió a su madre y padrastro, así como a los de la plebe, costeando los juegos públicos en honor de Venus Genitrix, patrona de Gens Julia, prolongándose los juegos del 20 al 28 de julio y costando más de la masta de los 300 sestercios negados por César al pueblo, mientras brillaba en el cielo durante 7 días una luz intensa. A la hora 11:00
paragonable al planeta Venus, interpretando como una representación del alma de César. Además, Octavio empezó a maniobrar en política y empezó a tratar con Cicerón, renunciando a vengar la muerte de César, mientras atacaba a Marco Antonio con 14 filípicas, ya que Marco Antonio conservaba Macedonia por el senado de la provincia, y el ambicioso pretendió cambiar las provincias asignadas por la Galia Cisalpina y Narbonense, que correspondían a Bruto. Ante tal amenaza, Cicerón y sus amigas del Senado se opusieron a las pretensiones de Marco Antonio, y el propio Octavio reclutó un ejército restaurando la libertad de la República del año 13 antes de Cristo a los 19 años, por lo cual le concedieron un rango igual al consular, velando porque la República no sufriera ningún daño, lo que generó el aprecio de Roma, que le otorgó el imperium proconsular de 3,000 hombres pagados por anticipado durante 2 años por él mismo. Marco Antonio pagaría caro por haber menospreciado a Octavio, quien tendría la osadía de atacarlo con las legiones que le había arrebatado. Ambos rivales en la sucesión de César compartían demasiados enemigos para pelear en un acto que bañaría a Roma de sangre. A los 1 de marzo, Octavio con Hircio tomaron la vía Emilia al norte, dirigiendo tropas con mandato oficial por las divisiones cuarta y narda, las más aguerridas que tuvo Marco Antonio, llevando consigo 2 más con tropas de caballería e infantería ligera, y las escoltaban para veteranos de las guerras pretorianas. El veterano cónsul Hircio agradaba a Octavio durante estas épocas con múltiples anécdotas de su padre adoptivo, ya que había completado la guerra de las Galias con César. Marco Antonio asediaba mientras tanto a Bruto en Módena. Las tropas de Octavio eran suficientes para atacar a Marco Antonio, pero decidieron esperar mientras plantaban sus campamentos y los fortificaban con disciplina, ya que dominaban al Mediterráneo. Marco Antonio se enteró de que los esfuerzos que llegaban a sus enemigos, e informado de sus convenios con 2 legiones, decidió cortarle la vía a la Emilia. Y así se fue generando un enfrentamiento entre ellos de varias refriegas con crueles resultados. Dieron una refriega a los hombres de Marco Antonio con los pretorianos de Octavio. Finalmente los hombres de Marco Antonio fueron derrotados y emprendieron la huida, dando la confusión a quienes participaron, que tuvieron pérdidas casi a la mitad de los implicados. Finalmente, los ejércitos de los 2 cónsules ofrecieron batalla a Marco Antonio con un orden de combate según la táctica habitual que varios días, hasta que finalmente el 21 de aniversario de la fundación de Roma, Marco Antonio ofreció la batalla, que resultó un desastre para él ante el empuje de las tropas y el asalto de su campamento, a donde Marco Antonio, permaneciendo fuera de la empalizada con su caballería y 2 legiones, comprendiendo Octavio que aunque combatir suponía grave riesgo,
debía imitar el ejemplo de su padre César en Britania, cuando levantó los brazos del águila portaestandarte, y así que ateados por el ejemplo de su general, los legionarios de Octavio penetraron en el campamento de Marco Antonio, recuperaron su cuerpo del otro comandante, Patroclo, como lo reflejaba la Ilíada, pero luego Marco Antonio obligó a Octavio a arreglarse, abandonando el campamento enemigo. Habiendo sido la batalla de noche y larga y tensa, Marco Antonio, contra el parecer de sus oficiales, se retiró hacia el norte pasando los Alpes, donde encontró las legiones de Lépido, a quienes el Senado había ordenado como gobernante combatir contra Marco Antonio. Adelante de Bolonia, muriendo el cónsul Pansa como resultado de la batalla denominado el Foro de los Galos, dos de las fuerzas convertirían a Octavio en el general al mando de todas las legiones que habían acudido en ayuda de Décimo Bruto, sorprendidos con su finalidad implacable en la batalla, aplaudiendo sus victorias. En llegando a Roma la noticia de la victoria de Octavio, el Senado decretó 50 días de gracias a los dioses, decretando enemigo público Marco Antonio y reconociéndolo gobernador de Macedonia, junto con Junio Bruco y Casia y Longino en Siria. Cicerón y sus amigos, felices, decidieron pagar la prima que Octavio había prometido a los legionarios, que equivocándose en el error de la mitad por haber rebajado tal cantidad generosa prima de 20,000 sestercios, Octavio había prometido. Adelantándose a Octavio, envió a Roma delegados que presentaron su opción y los centuriones, y cuando Octavio pretendía acercarse al poder en toda regla, llegando a Roma por legalidad constitucional, tuvo que esperar hasta el 19 de agosto del año 43 que la Asamblea Popular finalmente lo nombró su cónsul. El asocio de Lépido y Marco Antonio, reinventando la dictadura para restaurar la república, provocó un segundo triunvirato con un plazo de 5 años. Absurdo, firmado en el 43 a.C., repartiéndose las provincias de Occidente. Marco Antonio la Galia Cisalpina, Lépido la Galia Narborense e Hispania, y Octavio África, las islas mediterráneas de Sicilia, Córcega y Cerdeña. Posteriormente se sucedieron algunos desajustes en el triunvirato original, formándose una alianza entre Bruto con Casio y Octavio para llevar la guerra a Grecia, dándose finalmente el encuentro en la gran batalla de Filipos, donde Octavio y Marco Antonio combatieron contra Casio y Bruto, cerrándose entre ellos el capítulo de la mayor batalla librada entre ejércitos romanos en Macedonia en octubre del 42 a.C. Contra los asesinos de Julio César, unos 13,000, y por el otro costado 100,000, con unos muertos de 40,000. Así finalmente se encontraron los libertadores o asesinos de César enfrentados
por fin a los cesarianos en dos grandes batallas. Situada al pie del monte Orbelos, la ciudad de Filipos era punto dominante de la vía Ignacia, donde Casio y Bruto se habían situado en campamentos al oeste con distancia de 3 kilómetros. Casio y Bruto, con una posición fuerte y a mayor altura, podían surtirse de elementos básicos. En cambio, los triunviros y los libertadores tenían ahí 17 legiones y Marco Antonio tenía 19 legiones. Cada legión tenía 60 centurios de 80 hombres y 6 centurias de 480 legionarios, formando una cohorte, y 10 cohortes una legión, que por lo tanto cada legión sumaba 4.800 soldados. Los hombres formaban 36 legiones que se enfrentaban en el campo de Filipos. Los triunviros tenían 110.000 legionarios y por el contrario los libertadores 90.000 legionarios para un combate entre romanos, y en consecuencia los dos ejércitos eran bastante similares, pero Octavio y Marco Antonio tenían 13.000 jinetes, Bruto y Casio 17.000 jinetes, o sea, dos ejércitos prácticamente inmanejables. Y de los 4 generales, quienes más experiencia militar poseían eran Marco Antonio y Casio. Antes de separarse, Octavio y Marco Antonio discutieron un nuevo reparto de provincias, y a Lépido, que no se hallaba presente, le arrebataron la Galia Narborense, que pasó a manos de Marco Antonio, y las provincias hispanas fueron a parar a Octavio. Los vencedores de Filipos se separaron, dirigiéndose Marco Antonio al oriente, con Cleopatra a la expectativa como amante del triunviro, otorgándole una pareja de mellizos. Pasamos a la página siguiente, con la referencia de que Bruto y Casio se negaban a perder su ventaja posicional. Y en septiembre, pretendiendo los triunviros que los enemigos luchaban, Marco Antonio propuso una reglamentaria cansada para contar con mejores suministros. Usamos una nueva página para llegar a el enfrentamiento de los derrotados enemigos comunes de Octavio, que contaban con el pueblo y el senado, y solo Marco Antonio en aquellas expediciones y aventuras con Cleopatra y Egipto, discutiendo la decisión de la historia. Por lo cual, Octavio finalmente llegó a convertirse en el amo de Occidente. Después de 3 años de guerras civiles, el pueblo ansiaba la paz y la situación fue regularizándose en un mar libre de enemigos. El trigo llegaba a Roma. Octavio empezó a recibir honores y la inviolabilidad de su persona, concedida en el año 35 a.C., so pena de sacrilegio, ofreciéndole encargo de pontífice máximo, agregándose el de imperator como hijo de Julio César, y dirigiendo 2 campañas en línea en los siglos 35 y 34, convirtiéndose así finalmente en el Mediterráneo
en el Marum Nostrum, con un segundo consulado atendiendo la inspección de obras materiales como la cloaca máxima, con un túnel de 10 metros de ancho y 4 de alto y 1,5 kilómetros para recibir aguas residuales. Por la cláusula testamentaria de Marco Antonio y Cleopatra, reconociendo a Cesarión como hijo del dictador, careció el efecto real sin dar lugar a una virtuosa lucha entre el máximo occidente contra el corrupto y afeminado oriente. Y toda Italia juró alianza reconociendo caudillo a Octavio, más las Galias, Hispania, África, Sicilia, Cerdeña, con más de 700 senadores y el liderazgo de todo Occidente, dándose a la larga el enfrentamiento de Oriente contra Occidente en un tenso compás de espera, aunque el paso del tiempo no favorecía al amante de Cleopatra. Después de varios intentos por romper su parálisis frente a la bahía de Actium, Marco Antonio con 20,000 hombres provocó que Octavio embarcara el doble, pero el célebre Agripa, compañero del emperador, que era experto y comandante militar, en el brazo izquierdo de la flota y la frisa de Occidente, con medio día de trabajo corriente se formó un reñido combate, que el viento fuerte generó la apertura del centro, dando lugar a Marco Antonio para abandonar en una nave ligera los barcos rápidos de Cleopatra, impulsada por los remos y velas, fugándose 80 naves de la bahía de Actium. Y poco después la flota y las legiones de Marco Antonio y Cleopatra se rindieron a Octavio, por lo cual la batalla de Actium es uno de los enfrentamientos navales más decisivos en la historia de Roma, y desde aquel momento no hubo fuerza alguna capaz de hacer frente a Octavio Augusto, el hijo de César, dándose la batalla del cerco de Alejandría, donde sus remeros se rindieron y Cleopatra se suicidó. Convencido de que todo estaba perdido, Marco Antonio decidió suicidarse y se clavó la espada, pero como no lo hizo con suficiente precisión, agonizó suficiente tiempo para que lo llevaran a morir en brazos de su amante, decidiendo también morir como reina de Egipto, tal vez con pequeñas punciones en su hombro, causada por su áspid o por las huellas de un alfiler envenenado. Muerto Marco Antonio, Octavio César Augusto se convirtió en el hombre más poderoso del mundo, y Roma, para su siguiente desafío, Octavio ya era un hombre maduro con una treintena de años y el poder absoluto, pues como vencedor de Actium poseía el imperio del cónsul, cargo que desempeñó en 13 ocasiones desde el año 31 a.C. La batalla de Actium del 31 a.C., verificada la entrada del Golfo de Ambracia frente a Alejandría, que fortalecida en ambos costados por los campamentos de Marco Antonio y Cleopatra, y los costados al norte del Epiro y el Mar Jónico al frente, tenía en la parte superior los campamentos de Octavio. Con astucia marina, Agripa, el compañero militar de Octavio, cerró el Golfo de Ambracia, donde Marco Antonio y Cleopatra
con toda su boca habían fortalecido sus flotas, cuya bahía, situada en la costa noreste de Grecia, estaba cerrada por el promontorio de Actio, donde Octavio abrigaba con más de barcos y tripulaciones marineras preferían combatir por mar, contando con la ventaja de recibir los suministros que requerían, por lo cual Marco Antonio se dio cuenta de que debía retirarse por tierra o romper el bloqueo marítimo. Mientras Cleopatra prefería salvar la flota, y así Marco Antonio quemó las naves que estaban en peor estado, quedándose solo con 230 de las 400 de Octavio, y se embarcó con 20.000 legionarios y 2.000 arqueros, anunciando una batalla naval, cuando lo que realmente pretendía era romper el bloqueo para luego combatir en tierra firme, que aplazó hasta septiembre 2, y entonces se celebró la batalla imperial, y Agrica decidió atraerlos hasta el fondo del Golfo para condenar al enemigo. Al mediodía el viento impulsó los barcos de Cleopatra para que, trabada la batalla, con solo 80 naves pretendía abandonar a sus líderes, que se rindieron a Octavio, no existiendo fuerza capaz de hacer frente a Octavio, el hijo de César, que al mando de 40 legiones era por fin el dueño también del mundo entero, con prestigio y libertad. Gracias por haberme escuchado, compañeros de la Academia de Historia.